Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el suelo, ¿sí? Su textura y estructura. Bueno, el suelo es un sistema de 3 fases, ¿sí? Una fase sólida, que son las partículas del suelo mineral y orgánico, una fase líquida, que está compuesta por el agua, y una fase gaseosa, compuesta por el aire, ¿sí? Esa fase gaseosa corresponde a un 25% del suelo. Esa fase líquida, que es el agua, corresponde a un 25% y el 50% restante, ¿sí?, corresponde a la fase sólida, ¿sí?, compuesta por la materia mineral y la materia orgánica. Las características esenciales del suelo con respecto a su comportamiento frente al agua va a depender especialmente, digamos, de la fase sólida, que es la determinante de las características del suelo que vamos a estudiar en esta oportunidad, que son la textura y la estructura. En cuanto a los suelos con partículas más grandes, son los suelos arenosos, en la que el agua se va a infiltrar rápidamente. Una propiedad muy importante es la relacionada con el tamaño de la partícula que compone el suelo. Si esas partículas son muy pequeñas, el suelo es arcilloso. Y si este tipo de suelo arcilloso recibe mucha agua, suelen formarse charcos. En realidad, todos los suelos cultivados son mezclas de arenas, limo y arcilla, en proporciones variables, por lo que es posible encontrar muchas combinaciones. Y aquí en este cuadro ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la distinta variedad de suelos. Entre ellos está el franco arcilloso arenoso, limoso, arcilloso, arcilloso limoso, arenoso franco, franco arenoso, ¿sí? Todo va a variar según el tamaño de las partículas del suelo. ¿Cómo uno puede determinar la textura del suelo? A través de una muestra que se envía al laboratorio, ¿sí? En esa muestra uno va a obtener los porcentajes de arena, limo y arcilla. Y a partir de esos datos, uno ingresará esos valores en el triángulo textural que ustedes pueden verlo a continuación. En este triángulo textural ustedes pueden ver el ejemplo. Si tenemos 33% de arena, 33% de limo y 33% de arcilla, el resultado sería el indicado por el punto marcado en el centro de la figura. Es decir, que nuestro suelo va a ser un suelo franco arcilloso. La estructura es la agrupación de los granos individuales del suelo que están unidos mediante distintas sustancias orgánicas e inorgánicas, de manera que pueden resistir cierto grado de disgregación debido a fuerzas externas, ¿sí? La estructura depende de la forma y la disposición de los terrones o cascotes formados por las partículas al unirse entre sí. De acuerdo a estas características, podemos encontrar diferentes estructuras. Esta estructura va a ser muy importante para el riego que uno quiera hacer al cultivo. ¿Por qué? Porque va a determinar la mayor o menor facilidad con que el agua de riego va a alcanzar las raíces. Las partículas del suelo o los agregados de partículas, al estar en contacto entre sí, van a dejar espacios o huecos que son los que llamamos los poros. Si esas partículas son muy chicos, en caso de los suelos arcillosos, también los poros son chicos. Y si las partículas son grandes, en el caso de los suelos arenosos, los poros son grandes. La cantidad y el tamaño de los poros son muy importantes, porque en ellos se va a encontrar el agua del suelo, que es indispensable para la vida normal de los cultivos. Cuando el agua se consume, es reemplazada por el aire del suelo, que también es necesaria para la vida de las plantas, ya que las raíces respiran y pueden morirse si no encuentran el aire suficiente. Bueno, en esta figura ustedes podrán observar la porosidad de los suelos arenosos y los suelos arcillosos. En el caso de los suelos arenosos, pueden ver cómo los poros son más grandes. En el caso del suelo arcilloso, pueden observar cómo los poros son más pequeños. El agua de los poros más chicos es el agua inmóvil,
y esa agua no es útil para las plantas. Y el agua que ocupa los poros mayores del suelo tampoco, ya que está retenida con muy poca fuerza y por su propio peso se infiltra hacia las capas profundas del suelo. Esto es lo que nosotros conocemos como la percolación profunda. Es decir, el agua se pierde ya que las raíces no la alcanzan. Este último tipo se denomina agua móvil gravitacional. Y como ya lo hemos dicho, no es útil para los cultivos. Las plantas van a aprovechar el agua que ocupa los poros de tamaño mediano. En ellos, la fuerza de retención del agua no es muy grande y las raíces pueden absorber, ¿sí? Estos poros de tamaño medio son capaces de mantener el agua a la altura de las raíces sin que se infiltre a las capas más profundas del suelo. Como conclusión de esta parte, podemos decir que los mejores suelos para el riego son los suelos medios, donde la cantidad de poros pequeños y grandes están bien equilibradas y tienen una buena capacidad de retención de agua útil para el cultivo. La forma de realizar un riego va a depender de la textura del suelo. Si se toman las medidas adecuadas al caso, se podrá regar eficientemente tanto un suelo arenoso como un arcilloso, un suelo franco o uno medio.